Hola, ¿qué tal? Esta reseña la voy a dividir en dos partes para que el video no sea tan largo y de repente la voy a dividir en tres, no lo sé, porque el libro es tan rico que, digamos, lo más importante del libro que quiero reseñar me va a tomar bastante tiempo. Así que vamos a ello. En el mundo de la neoinquisición, pensar es un acto de sedición. Vivimos en la era de la llamada corrección política, que podría definirse como una práctica cultural cuyo objetivo es la destrucción de la reputación personal, la censura e incluso la sanción penal de aquellas personas o instituciones que no se adhieran a cierta ideología identitaria, la desafíen o la ignoren. Una ideología que promueve la liberación de grupos considerados víctimas del opresivo orden occidental, que tiene sus propios estándares de pureza moral y establece una clara distinción entre el bien y el mal. Este es un extracto del libro y creo que es preciso en su descripción. Ahora ya no se queman brujas en la hoguera, pero sí se arroja a la gente a la hoguera de las redes sociales y del desprestigio. En estos tiempos de tanta hipocresía y corrección política y de campañas presidenciales, en un mundo tan convulsionado por la pandemia y la crisis económica generalizada, me llegó esta lectura por recomendación de círculos liberales a quienes sigo en redes, ¿ok? Es un libro de Axel Kaiser, un pensador chileno liberal, en mi opinión, notable. Me encanta verlo en debates abiertos con marxistas. Si uno es libertario de verdad, es un disfrute verlo en esas lides y escucharlos. Uno aprende muchísimo. Sobre todo que es muy valiente. ¿Okay? Eso es lo que rescato de él. Está peleando durísimo en favor de la libertad y tiene el valor de defender esos principios ante la mirada de quienes creen tener la superioridad moral sobre todos, cuando en realidad lo que esa gente defiende es un autoritarismo disfrazado de corrección política. Así que vamos a ello. Datos del libro. Título: La Neo-Inquisición, persecución, censura y decadencia cultural en el siglo XXI. Autor: Axel Kaiser. Género: actualidad, ciencia política. Plaza de edición: Chile. Editorial: Deusto. Edición tapa blanda, ebook. Fecha de publicación 2020, páginas 392, ISBN 978-956-9986543. Costo 18.95 euros en Planeta, tapa blanda. El libro consta de 3 capítulos. El primer capítulo nos habla de varios temas. La era de la emoción, que nos habla de que la verdad murió. Ya no se puede hablar de verdades incómodas, aunque las diga la ciencia, porque hieren la susceptibilidad de un colectivo. Cuando la verdad no tiene la obligación de ser emocionalmente agradable con ningún grupo ni persona en particular. Es la verdad. Nos habla también del victimismo, que ahora se considera como una virtud, como si el mundo se dividiera entre víctimas y victimarios, cuando lo que hay es una serie de colectivos que se consideran víctimas y que con esa calificación logran el estatus de víctima, con lo cual consiguen privilegios sobre los victimarios, que usualmente es el hombre blanco, hetero, clase mediero. Y de esta manera poder meter su agenda ideológica por todos lados. Hasta crean un nuevo lenguaje. Esto ya lo denunció Orwell, un hombre de izquierda harto del totalitarismo de su sector. Él explicó que la neolengua socialista creaba una serie de vocablos
palabras deliberadamente construidas con fines políticos, nada más. Exactamente lo que pasa ahora. Y si uno no usa ese lenguaje, porque no le gusta o se niega, de inmediato se convierte en excluyente, machista, transfóbico, inmoral y despreciable. Esa neolengua es el lenguaje inclusivo, o sea, usar términos como espacios seguros, microagresiones, privilegio blanco o privilegio a secas, mansplaining, o sea, condescendencia machista, algo así, apropiación cultural, o sea, yo tengo prohibido de usar indumentaria de mis compatriotas del Ande porque nací así, porque por nacer blanca soy victimaria. Y así un largo etcétera. 1984, la obra de Orwell, es una novela de ficción, por supuesto, pero es un fiel reflejo de lo que ocurrió bajo el socialismo y el nacionalsocialismo. Ahora, esta cultura del victimismo es absolutamente nefasta. Está creando individuos extraordinariamente frágiles que resultan dañados por el menor choque con la vida, y eso trae consecuencias nefastas a futuro y no se dan cuenta. También nos habla de la identity politics o políticas identitarias asociadas a la cultura del victimismo, por supuesto. Hay varias definiciones, pero la del diccionario Merriam-Webster dice que, quote, es una política en la que grupos de personas que tienen una identidad racial, religiosa, étnica, social o cultural particular tienden a promover sus propios intereses o preocupaciones específicas sin tener en cuenta los intereses o preocupaciones de cualquier grupo político más grande. Es por eso que los representantes de la izquierda solo hablan de derechos. ¿No se han dado cuenta? Jamás los escucharán hablar de deberes, nunca, nunca, jamás. Thomas Sowell advierte que el peligro de promover la identidad de grupo es una práctica con un historial de polarización y desastre en países de todo el mundo. Y él menciona los disturbios en la India, la guerra civil en Sri Lanka, las masacres en Ruanda y las atrocidades en los Balcanes. Esos son algunos de los antecedentes recientes de los estragos causados por la política de identidad grupal. Claro, tiene sentido. O sea, si el otro que piensa diferente no existe, entonces hay que aplastarlo, hay que destruirlo y hay que desaparecerlo. Nos dice el libro que casi todas las instituciones culturales y sociales no solo se han politizado, sino que se han convertido en armas, como lo dijo Ludwig von Mises cuando advirtió que las masas no tienen ideas propias. Quienes tienen ideas propias y diferentes son los individuos. Las masas no, a menos que te colectivicen, por supuesto. Y por tanto, las masas siguen aquellas que se difunden desde las universidades a la prensa, a las películas, a la radio, a las novelas, etc. Es lo que Hayek denominó los distribuidores de segunda mano. Y esto lo podemos ver todos los días. Esta parte también nos habla de el ataque a la modernidad a través de la charlatanería ideológica y palabrería vacía que utiliza el culto al odio, la ignorancia y la pseudo-filosofía en las universidades. Increíble, pero cierto. Nos dice también que lo que buscaron pensadores como Michel Foucault, considerado un charlatán y un fraude en círculos de filosofía muy amplios, y Jacques Derrida, fueron los más emblemáticos en esta tradición. Su objetivo primordial era simplemente demoler la cultura occidental, porque según ellos, la cultura occidental no tiene manera de ser defendida objetivamente. Por lo tanto, todo se debe deconstruir. Nosotros, el lenguaje, tu novio, tu perro, tu gato, tu periquito, todo. Esto lo decía Derrida, por si acaso. Deconstruir significa poner toda la tradición filosófica, científica, literaria, artística, etc. bajo sospecha. ¿Ok? Lo cual ha tenido consecuencias devastadoras, porque si
eso es cierto, no podríamos reclamar, por ejemplo, que la filosofía liberal, que dice que todos los seres humanos poseemos la misma dignidad y por tanto merecemos el mismo respeto, es superior al comunismo o al nazismo. Si esta deconstrucción arroja dudas sobre todos los principios políticos de la tradición filosófica de Occidente, ¿vamos a poder emitir juicios sobre política? ¿Va a poder uno distinguir entre el bien, el mal, entre la justicia, la injusticia? Lo peor fue que ante su propia estupidez, Derrida dio un giro como un panqueque, aceptando que había algo así como una justicia por la que valía la pena luchar, pero nunca dejó de ser un genuino agresor de todo lo que significaba Occidente. Hay una parte bien interesante que el libro dice de Foucault, que probablemente, como todos aquellos que han caído bajo el embrujo de Marx, Foucault fue también, según la descripción de Marc Lilla, en su obra Pensadores Temerarios, un personaje fascinado con la violencia y el desborde, lo que en su vida privada se manifestó con abusos de drogas y una obsesión por el sadomasoquismo homosexual. La patológica teoría de la opresión de Foucault, hoy nuevamente de moda, de todo es opresión, ¿ok? Fue sepultada por Archipiélago Gulag, ¿no? Experiencia espantosa en los campos de concentración, porque eso era lo que eran los campos de concentración soviéticos, cuyo régimen era ampliamente admirado por la intelectualidad francesa de la época. Y ante esa realidad espantosa, pocos en Francia siguieron tomando en serio las tesis de Foucault, de que la violencia invisible de la sociedad capitalista era peor que la visible, lo que llevó a Foucault a una crisis personal. Así son estos, pues. No pueden aceptar la disidencia, no pueden procesar un pensamiento diferente, solamente el suyo, que es el único. A mí me da gracia porque hace unos días unos tuiteritos progres que se autoperciben como liberales mencionaron a Foucault diciendo que sus ideas pueden ser compatibles con el liberalismo. Es que, en fin. La segunda parte se llama La decadencia de Occidente, donde nos dice que la cultura occidental ya no puede sentir orgullo por absolutamente ninguno de sus logros. ¿Okay? Es la vergüenza por lo propio y la adoración por lo ajeno. Por ejemplo, juzgar el pasado de acuerdo con los estándares del presente, llevado a prohibiciones de estudiar o leer contenidos considerados ofensivos, aunque sean de los filósofos griegos porque eran esclavistas, tan absurdo como eso. Nos cuenta el libro que el historiador Niall Ferguson en una entrevista sostuvo que la izquierda ha colonizado universidades, escuelas, departamentos de educación, creando sus colonias ahí para luego enviar a sus misioneros a enseñar a la gente joven en una versión de los hechos que puede tener sentido en el contexto del marxismo-leninismo, pero que es una grotesca distorsión del pasado. Esto no solo es válido para Estados Unidos, sino para gran parte del mundo occidental, donde los temas que se enseñan en las universidades están casi totalmente limitados a temas que se ajustan al modelo de Marx, pues cada tema se aborda a través de la lente de la política de identidad, donde la clase, la raza y el género es el enfoque principal. Y una vez que se abre la puerta del revisionismo histórico, de acuerdo con una nueva ideología, es casi imposible contenerla. Ya nadie puede cerrar la compuerta de esa represa. Luego nos habla de los libros y autores que se han prohibido o han sido acusados de cosas horribles, como por ejemplo Tolkien, el que hizo El Señor de los Anillos, a quien acusaron de ser racista porque amenaza la estabilidad social al no preocuparse de entender los sentimientos de los orcos. Aquí termino con la primera parte
y continúo en un segundo video.